El ranchero juró en broma casarse con la niña Apache. Ahora ella volvió como su mujer. El sol comenzaba a asomarse por detrás de las colinas del suroeste, bañando el rancho con una luz dorada que hacía brillar la hierba seca y los techos de madera. El joven ranchero, llamado Manuel, se levantó temprano como todos los días, con la rutina grabada en sus movimientos: alimentar a los animales, revisar las cercas, y asegurarse de que todo estuviera en orden antes de que comenzara el calor del mediodía. Manuel era conocido en el pequeño pueblo por su amabilidad, su sentido del humor y, sobre todo, por la manera en que podía reírse de casi cualquier situación. Tenía esa forma de ver la vida con ligereza, incluso en medio de los trabajos más duros del rancho. Esa mañana, mientras acomodaba los aperos de caballo, escuchó las risas de sus amigos acercándose por el sendero polvoriento. Ellos también trabajaban en los ranchos cercanos y, como era costumbre, pasaban por allí para intercambiar historias y bromas. Entre ellos, la conversación comenzó a girar en torno a los rumores del pueblo y, como suele pasar con los jóvenes llenos de energía y curiosidad, llegó a uno de los temas más delicados: la familia Apache que vivía no muy lejos. La niña de la familia, conocida por todos como Nayeli, era famosa por su inteligencia, su rapidez para aprender y esa mirada que parecía observar todo con atención, como si nada se le escapara. Manuel, con una sonrisa traviesa, dijo en voz alta, como quien lanza un comentario sin importancia: un día me voy a casar con Nayeli, aunque sea solo en broma. Sus amigos estallaron en risas y lo tomaron como otra de sus ocurrencias, pero lo que ellos no sabían era que Nayeli estaba escuchando desde la distancia. Ella estaba recolectando agua cerca de un arroyo, y la frase se le quedó grabada en la cabeza como si fuera un pequeño hilo que conectara su mundo con el de Manuel. Se rió suavemente, moviendo la cabeza, pensando que aquel chico siempre decía cosas locas y que no debía tomarlas en serio. Sin embargo, algo en la manera en que él lo dijo despertó en ella una mezcla de curiosidad y diversión. A partir de ese día, cada encuentro entre Manuel y Nayeli estaba cargado de pequeñas miradas y gestos que, aunque tímidos, mostraban un interés mutuo. No había palabras directas ni confesiones, solo gestos simples: un saludo, una sonrisa, la manera en que ella ayudaba a su familia y él admiraba desde lejos. La vida en el rancho y en la comunidad Apache era sencilla pero exigente. Cada familia tenía sus responsabilidades: cuidar de los animales, sembrar la tierra, recolectar frutos y mantenerse unidos en los desafíos diarios que traía la naturaleza. En ese contexto, cualquier interacción que rompiera la rutina era especial, y los breves encuentros de Manuel y Nayeli se convirtieron en momentos que ambos esperaban con cierta ilusión. Con el paso de los meses, Manuel comenzó a conocer más a Nayeli. Aprendió sobre sus costumbres, su forma de hablar, y sobre la manera en que valoraba a su familia y su cultura. Él encontraba fascinante cómo alguien tan joven podía ser tan responsable y valiente, enfrentando la vida diaria con serenidad y determinación. Por su parte, Nayeli observaba la forma en que Manuel se esforzaba en el rancho, cómo respetaba a su gente y cómo mantenía un sentido del humor incluso en las tareas más agotadoras. Poco a poco, la broma inicial de casarse algún día se transformó en un juego de miradas, risas y silencios compartidos que ambos disfrutaban sin hablar demasiado de ello. Pero la vida no se detiene, y con cada estación, la rutina del rancho y la vida en la comunidad Apache continuaban. El verano traía calor intenso y días largos de trabajo bajo el sol. El otoño llenaba los campos de colores dorados mientras las familias se preparaban para la cosecha, y el invierno, con sus noches frías, obligaba a todos a buscar refugio junto a la chimenea. En cada uno de estos momentos, la presencia de Nayeli y la curiosidad de Manuel sobre ella crecía silenciosamente. Aunque todavía eran jóvenes y la broma de la infancia parecía ligera, ambos comenzaban a notar que había algo más que una simple diversión entre ellos. Un día, mientras el sol estaba alto y el viento movía suavemente la hierba del campo, Nayeli decidió acercarse al rancho para entregar algunas frutas a la familia de Manuel. Él estaba reparando una cerca rota y, al verla llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. No hubo palabras al principio,
Solo un saludo y una mirada compartida que decía más de lo que cualquiera de los dos podría expresar con frases. Ese instante, aunque breve, fue un pequeño puente entre sus mundos, ella con su cultura, sus costumbres y su valentía, y él con su vida en el rancho, su trabajo constante y su humor fácil. El tiempo continuó pasando, y la broma inicial del casamiento se convirtió en una historia que ambos contaban a sus amigos con risas, cada uno a su manera. Para Manuel, era un recuerdo divertido de su juventud, para Nayeli, un guiño que la hacía sentir especial y reconocida. Nadie podía imaginar que, años después, ese simple comentario sería el inicio de algo mucho más profundo. La vida diaria, los pequeños gestos y las miradas compartidas sembraron en ambos un afecto silencioso, una semilla de curiosidad y admiración que crecería lentamente hasta convertirse en un vínculo real. Mientras tanto, la comunidad observaba desde lejos. Los vecinos notaban la cercanía entre Manuel y Nayeli, aunque nunca lo comentaban abiertamente. En un pueblo pequeño, las acciones y los gestos dicen mucho más que las palabras, y todos podían ver la chispa de conexión que existía entre ellos. Sin embargo, tanto Manuel como Nayeli eran conscientes de que aún eran jóvenes y que la vida tenía muchos caminos por delante antes de que una relación pudiera concretarse. Por eso, disfrutaban de cada encuentro, cada conversación y cada sonrisa compartida, sin presiones ni expectativas, simplemente dejando que la amistad y la admiración crecieran de manera natural. Así, los días continuaron pasando, llenos de trabajo, risas y pequeñas aventuras. Manuel seguía con su rutina en el rancho, mientras Nayeli exploraba y aprendía sobre la vida fuera de su familia, siempre respetando sus raíces y tradiciones. La broma de casarse algún día permanecía en el aire, como un recuerdo dulce y ligero, pero también como un símbolo de un vínculo especial que ambos compartían. Ninguno de los dos podía imaginar que, con el tiempo, ese juego de palabras se transformaría en un recuerdo significativo, un puente entre la niñez y la adultez, y que los llevaría a un reencuentro inesperado años después. Lo que parecía ser solo una broma de juventud se convirtió en un hilo invisible que unía sus destinos. Cada gesto, cada encuentro casual y cada mirada compartida construyó silenciosamente una historia que todavía estaba en sus primeros capítulos. Aunque no podían verlo en ese momento, la vida tenía planes para ellos, y aquel pequeño instante de humor en un día cualquiera se transformaría, con el tiempo, en el inicio de algo mucho más profundo y real. Y así, con la luz dorada del amanecer iluminando el rancho y con los sonidos del viento y los animales acompañando sus tareas, Manuel y Nayeli continuaban sus días, cada uno en su mundo, pero unidos por un recuerdo que prometía regresar, algún día, con fuerza y claridad, como un recordatorio de que los lazos verdaderos a veces comienzan con un simple gesto o una palabra dicha en broma. Con el paso de los años, la vida siguió su curso y, aunque Manuel y Nayeli habían compartido momentos de cercanía durante la niñez, la distancia y las responsabilidades comenzaron a separarlos. Manuel continuó trabajando en el rancho de su familia, aprendiendo cada día más sobre los animales, la tierra y la manera de mantener todo en orden. Su vida estaba marcada por la rutina, el amanecer lo encontraba revisando los establos, alimentando al ganado y arreglando cercas, mientras las noches las pasaba bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, revisando cuentas y planificando el trabajo del día siguiente. Nayeli, por su parte, había comenzado a explorar más allá de su comunidad. Aunque seguía respetando las costumbres de su familia y aprendiendo de las enseñanzas de sus mayores, sentía curiosidad por el mundo que estaba fuera de su hogar. Aprendió a cuidar del ganado de su familia, a recolectar frutos y a entender los ciclos de la naturaleza, pero también se interesó por lo que ocurría en los pueblos cercanos. Le fascinaba observar cómo las personas resolvían problemas, cómo compartían historias y cómo se apoyaban en los momentos difíciles. Cada día que pasaba, Nayeli se volvía más fuerte, más independiente y más consciente de su capacidad para enfrentar cualquier desafío. Durante estos años de separación, Manuel pensaba ocasionalmente en Nayeli. Recordaba su sonrisa, sus ojos brillantes y la manera en que siempre parecía estar un paso adelante, observando y aprendiendo.
Lo curioso era que esos recuerdos no lo hacían sentirse triste ni melancólico, más bien, le daban una sensación cálida, como si una pequeña chispa de alegría permaneciera encendida dentro de él. A veces, mientras arreglaba una cerca o guiaba al ganado por el campo, se sorprendía sonriendo ante un recuerdo de su niñez, y especialmente ante la broma que había dicho tantos años atrás: un día me voy a casar con Nayeli, aunque sea solo en broma. Nayeli también pensaba en Manuel, aunque no de manera constante. Para ella, era más un recuerdo de juventud mezclado con curiosidad. Recordaba los días en los que, de niña, lo observaba mientras trabajaba en el rancho, la manera en que sus amigos reían de sus bromas y cómo él siempre encontraba la forma de hacer que la rutina diaria pareciera más ligera y divertida. Ella comprendía que esos recuerdos eran parte de su crecimiento, pero también había un sentimiento de respeto y admiración hacia Manuel que nunca desapareció. Era extraño cómo alguien podía dejar una marca tan silenciosa en la vida de otra persona sin siquiera intentarlo. A medida que Nayeli crecía, también comenzaron a aparecer oportunidades y desafíos. Aprendió a trabajar en equipo con su familia, a resolver problemas prácticos en el campo y a mantenerse firme frente a situaciones difíciles. Comprendió la importancia de la paciencia, la disciplina y la observación. Cada tarea que realizaba, desde cuidar a los animales hasta recolectar frutos, la ayudaba a sentirse más capaz y confiada. Manuel, por su lado, continuaba perfeccionando sus habilidades en el rancho, aprendiendo no solo a trabajar con la tierra y los animales, sino también a tomar decisiones importantes sobre la administración de su propiedad y la interacción con la comunidad local. Durante esos años, ambos también fueron testigos de cambios en su entorno. El pueblo creció lentamente, con nuevas casas, caminos más definidos y visitantes ocasionales que traían noticias de lugares lejanos. Las familias comenzaron a interactuar más, intercambiando productos y compartiendo celebraciones en fechas especiales. Nayeli y Manuel veían cómo su mundo se expandía sin dejar de lado sus raíces, y aunque sus caminos no se cruzaban tan seguido como antes, ambos sentían una especie de conexión silenciosa con todo lo que estaba sucediendo alrededor. La vida parecía avanzar a su propio ritmo, y ellos aprendieron a adaptarse, a valorar el tiempo y a comprender que algunas cosas importantes requieren paciencia. Un día, Nayeli recibió noticias de un pariente que vivía en un pueblo distante. Este pariente le ofrecía la oportunidad de aprender nuevos conocimientos, experimentar nuevas formas de vida y conocer personas de distintas costumbres. Era una oferta que prometía crecimiento personal y aprendizaje, y aunque implicaba estar lejos de su familia, Nayeli decidió aceptar. Fue un momento difícil de tomar, pues significaba dejar su hogar y enfrentar lo desconocido, pero también era una oportunidad que no podía rechazar. Manuel, sin saberlo, también se encontraba en un punto de su vida en el que sentía la necesidad de aprender y mejorar, de crecer más allá de lo que conocía en el rancho. El tiempo que Nayeli pasó fuera de su hogar la transformó. Conoció nuevas formas de trabajar, aprendió habilidades que antes no había tenido oportunidad de desarrollar y se convirtió en una mujer aún más segura de sí misma. Cada día traía nuevas experiencias, algunas desafiantes, otras emocionantes, y muchas que la hacían reflexionar sobre lo que realmente quería para su vida. Aunque estaba lejos del rancho de Manuel, los recuerdos de su niñez y de aquel joven que bromeó sobre casarse con ella seguían presentes de manera tenue, como un hilo invisible que conectaba su pasado con su presente. Mientras tanto, Manuel también experimentó cambios. A pesar de la rutina diaria del rancho, comenzó a interesarse más en aprender sobre nuevos métodos de cultivo, técnicas de cuidado de animales y formas de organizar su trabajo de manera más eficiente. Cada mejora que implementaba le daba una sensación de logro, y aunque a veces se sentía cansado o abrumado por las responsabilidades, nunca perdía su humor ni su entusiasmo por seguir adelante. Las enseñanzas que había recibido de sus padres y de su propia experiencia se combinaban para formar a un joven hombre capaz, reflexivo y respetuoso con su entorno. Durante estos años de separación, la vida les enseñó a ambos importantes lecciones sobre independencia, paciencia y responsabilidad.
Nayeli comprendió que podía valerse por sí misma y enfrentar cualquier dificultad, mientras que Manuel aprendió que cuidar de algo y de alguien requiere constancia, respeto y dedicación. Aunque no se veían con frecuencia, ambos sentían que sus caminos estaban guiados por principios similares: la importancia del trabajo, la familia y la comunidad, y la manera en que pequeños gestos de bondad pueden tener un gran impacto en la vida de los demás. Sin embargo, incluso con toda la distancia y el tiempo transcurrido, el recuerdo de su conexión de infancia nunca desapareció. Los momentos compartidos, aunque breves y llenos de inocencia, habían dejado una huella en sus corazones. Para Manuel, Nayeli seguía siendo la niña que escuchó su broma y le devolvió una sonrisa. Para Nayeli, Manuel seguía siendo el joven que, sin saberlo, la había hecho sentirse especial y reconocida. Esa conexión silenciosa, aunque no hablada, mantenía un lazo invisible que ningún año ni ninguna distancia lograron romper. Al final de esos años de crecimiento y aprendizaje, ambos habían cambiado mucho. Nayeli se había convertido en una mujer fuerte, sabia y determinada, mientras que Manuel había madurado, ganando confianza en sí mismo y aprendiendo a combinar trabajo y diversión de manera equilibrada. Aunque la broma de la infancia parecía un recuerdo lejano, había sembrado una semilla que esperaba, quizás sin que ellos lo supieran, un momento adecuado para florecer. El mundo alrededor de ellos continuaba moviéndose, y las pequeñas decisiones diarias, los esfuerzos constantes y la dedicación a sus familias y comunidades los formaban como personas completas. Cada amanecer y cada atardecer, mientras el viento movía la hierba y el sol iluminaba los campos, Manuel y Nayeli aprendieron que la vida era un viaje lleno de experiencias, y que a veces los lazos más importantes se construyen de manera silenciosa, sin palabras grandiosas ni gestos ostentosos, sino con respeto, cuidado y recuerdos compartidos. Y así, mientras Nayeli se encontraba en el exterior aprendiendo sobre el mundo y Manuel continuaba perfeccionando su vida en el rancho, ambos mantenían en sus corazones un recuerdo especial, aquel instante de infancia en el que una broma pudo ser más que una simple risa, y que quizá, en el futuro, podría convertirse en algo mucho más significativo. Era la promesa invisible de que algunos lazos, por simples que parezcan al principio, pueden sobrevivir a la distancia, al tiempo y a los cambios de la vida, preparándose para un momento en que finalmente podrían reunirse de nuevo. El tiempo pasó lentamente, pero la vida siempre encuentra formas de unir a las personas. Nayeli, después de años de aprendizaje y experiencias fuera de su hogar, decidió que era hora de regresar. Su corazón, lleno de recuerdos de la niñez y de pequeños momentos compartidos con Manuel, la impulsaba a volver a la región donde había crecido. No se trataba de regresar por obligación, sino de regresar con la intención de reconectar con sus raíces, su familia y, sin darse cuenta, con la persona que había dejado una marca silenciosa en su vida. Cuando Nayeli se acercó al pequeño pueblo nuevamente, notó de inmediato los cambios. Algunas casas se habían renovado, otros caminos estaban mejor cuidados y las familias que conocía seguían ocupadas en sus tareas diarias, aunque con más experiencia y sabiduría que en los años anteriores. Cada paso que daba despertaba recuerdos del pasado, el sonido del viento entre los árboles, el aroma de la tierra recién regada, los pasos de los animales sobre el polvo seco y los rostros de los vecinos que la saludaban con curiosidad y afecto. Todo esto la hizo sentir una mezcla de nostalgia y emoción, como si estuviera entrando a un lugar familiar pero también nuevo. Mientras tanto, Manuel continuaba con su vida en el rancho. Los años habían hecho de él un hombre más confiado y experimentado. Había aprendido a manejar el rancho con eficiencia, a cuidar de sus animales y a planificar las cosechas con cuidado y previsión. Sin embargo, aunque la rutina ocupaba sus días y la vida seguía su curso, ciertos recuerdos permanecían con fuerza: la sonrisa de Nayeli, su risa inocente, y esa chispa de curiosidad que siempre la acompañaba. Era extraño cómo, a pesar de la distancia y los años, aquellos recuerdos seguían presentes, como si el tiempo no hubiera podido borrarlos. Un día, mientras Manuel reparaba una cerca cerca del límite del rancho, escuchó unos pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a Nayeli,
ya convertida en una mujer adulta, caminando con confianza pero con la misma mirada atenta que había tenido de niña. La sorpresa lo dejó sin palabras por un momento. La mujer frente a él no era la niña que recordaba, sino alguien que había crecido, que había aprendido y que llevaba consigo la fuerza de la vida misma. Sus ojos brillaban con inteligencia y determinación, pero al mismo tiempo, había una calidez que le resultaba familiar. Nayeli, al ver a Manuel, sintió una mezcla de emociones. La familiaridad de su rostro, la manera en que se movía y la forma en que la miraba, le devolvieron recuerdos de su niñez y de los juegos compartidos, de las bromas y las risas, y de aquel comentario que Manuel había hecho tantos años atrás sobre casarse con ella en broma. Esa frase, que había parecido ligera y divertida en su momento, ahora resonaba de manera diferente, no era una obligación ni una broma trivial. Era un vínculo invisible que los conectaba y que parecía haber esperado pacientemente el momento adecuado para resurgir. El primer encuentro después de tantos años fue silencioso. No hubo palabras inmediatas, solo miradas y gestos que hablaban por sí mismos. Ambos comprendieron que el tiempo había pasado, pero que el respeto y la curiosidad que sentían el uno por el otro seguían intactos. Nayeli rompió el silencio ofreciendo un saludo cordial y mencionando a su familia, compartiendo noticias del pueblo y de su propia vida. Manuel, con una sonrisa amable, le contó sobre los cambios en el rancho, los desafíos superados y las alegrías que le había traído la vida durante los años de separación. A medida que conversaban, las tensiones iniciales se disipaban y surgía un interés genuino. Nayeli escuchaba atentamente mientras Manuel relataba pequeñas anécdotas de la vida diaria, y él se sorprendía de lo madura y reflexiva que se había vuelto Nayeli. Cada palabra, cada gesto, cada risa compartida parecía reconstruir un puente entre su pasado y su presente. Era como si los años no hubieran borrado la conexión que habían compartido, sino que la hubieran fortalecido, haciendo que cada momento juntos tuviera un significado más profundo. En los días siguientes, Nayeli decidió quedarse cerca del rancho, ayudando a su familia y visitando con frecuencia a Manuel. Los encuentros eran cada vez más naturales y cómodos. Paseaban por los campos, conversaban sobre la vida y compartían recuerdos que solo ellos comprendían. Aunque ambos habían crecido y cambiado, había una base de respeto y admiración mutua que les permitía disfrutar de la compañía del otro sin presiones ni expectativas apresuradas. Cada conversación se convertía en una oportunidad para aprender más sobre el otro y sobre sí mismos. Manuel comenzó a notar detalles que no había apreciado antes. La forma en que Nayeli observaba la naturaleza, su manera de organizar su tiempo y de interactuar con los animales, la paciencia que demostraba al enfrentar dificultades. Todo eso le hacía comprender que ella era alguien especial, alguien que había crecido con fortaleza y sabiduría. Por su parte, Nayeli admiraba la constancia de Manuel, su capacidad para mantener la calma y la serenidad ante los desafíos, y la forma en que valoraba a su familia y a su comunidad. Cada uno veía en el otro cualidades que los complementaban y fortalecían su respeto mutuo. La comunidad también comenzó a notar la presencia de Nayeli cerca del rancho. Los vecinos, que habían conocido a ambos desde niños, comentaban en voz baja la curiosidad que causaba este reencuentro. Sin embargo, nadie se sentía molesto ni intrusivo, más bien, había una especie de aprobación silenciosa. Todos comprendían que la vida podía traer reencuentros inesperados, y que las personas que habían compartido momentos importantes en la niñez podían volver a cruzar caminos con un propósito y significado distintos. Con el tiempo, los encuentros entre Manuel y Nayeli se hicieron más frecuentes y naturales. Compartían largas caminatas por los campos, ayudaban juntos en tareas del rancho y de la comunidad, y disfrutaban de los pequeños detalles del día a día, la luz del sol sobre la hierba, el canto de los pájaros, la sensación de trabajar la tierra con dedicación. Cada actividad, por sencilla que fuera, se convertía en una oportunidad para fortalecer la relación que había comenzado años atrás, silenciosa y sin palabras, y que ahora cobraba un nuevo significado. A medida que pasaban los días, ambos comenzaron a recordar los momentos de su niñez con más detalle.
La broma sobre casarse, las risas compartidas, los pequeños juegos y las miradas cómplices se transformaban en recuerdos valiosos que les permitían entender la importancia de su vínculo. Cada conversación les enseñaba algo nuevo, sobre el otro, sobre sí mismos y sobre cómo la vida, aunque a veces separa a las personas, también puede volver a unirlas en el momento adecuado. Nayeli también comenzó a sentirse cómoda compartiendo sus experiencias fuera del pueblo. Hablaba de los lugares que había visitado, las habilidades que había aprendido y las personas que había conocido. Manuel escuchaba con atención y admiración, comprendiendo que aquella niña que había conocido tantos años atrás ahora era una mujer independiente, sabia y decidida. La admiración que sentían el uno por el otro crecía, no basada en la obligación o en la nostalgia, sino en un respeto y aprecio genuino por la persona que cada uno se había convertido. En medio de todo esto, surgió un sentimiento silencioso, la idea de que aquel vínculo que había comenzado con una broma de infancia tenía ahora un significado real y profundo. No era la broma la que importaba, sino la manera en que ambos habían crecido y mantenido un respeto mutuo, cómo sus caminos separados les habían enseñado lecciones valiosas y cómo ahora podían disfrutar de la compañía del otro con plena conciencia de quiénes eran. La vida, con todos sus cambios y desafíos, había preparado este momento para ellos. El reencuentro también les permitió comprender la importancia de la paciencia y del tiempo. Ambos habían aprendido que el afecto verdadero no necesita ser apresurado ni forzado, sino que crece lentamente, con respeto y consideración. Cada día juntos, cada conversación y cada actividad compartida reforzaban la conexión que habían tenido de niños y la transformaban en algo más sólido y profundo. Era un vínculo basado en la confianza, la admiración y el aprecio mutuo, listo para desarrollarse en nuevas etapas de la vida. A medida que las semanas pasaban, Manuel y Nayeli comenzaron a planear actividades juntos que fueran significativas. Ayudaban a sus familias, participaban en las celebraciones del pueblo y compartían momentos de diversión simples pero memorables, paseos al amanecer, cuidado de los animales, observación de la naturaleza y conversaciones junto a la chimenea al final del día. Cada actividad fortalecía el lazo que los unía, y poco a poco, la comunidad comenzó a notar que entre ellos había una relación especial basada en respeto, cuidado y admiración mutua. Aunque ninguno de los dos hablaba todavía de planes futuros ni de compromisos, la cercanía entre Manuel y Nayeli era evidente. Su relación había evolucionado de la curiosidad infantil a una amistad madura, y de la amistad madura a un vínculo que ambos sentían de manera silenciosa pero profunda. Cada gesto, cada sonrisa y cada conversación les recordaba que algunos lazos pueden perdurar a pesar de los años, y que la vida a veces reserva momentos especiales cuando menos se esperan. Finalmente, Nayeli decidió quedarse por un tiempo indefinido cerca del rancho. No por obligación, ni por la broma de la infancia, sino porque había descubierto que la conexión que compartía con Manuel y su comunidad era valiosa. Estar cerca de él le permitía reconectar con su pasado, fortalecer su presente y construir recuerdos que serían importantes para su futuro. Para Manuel, la presencia de Nayeli traía alegría, energía y un sentido de continuidad que le recordaba que algunas relaciones están destinadas a crecer con el tiempo, no importa cuán separadas hayan estado al principio. Y así, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y los animales regresaban a sus establos, Manuel y Nayeli compartían risas, recuerdos y silencios cómodos, conscientes de que el tiempo que habían pasado separados había servido para prepararlos para este momento. La vida les había dado la oportunidad de reencontrarse, de conocerse de nuevo y de valorar la conexión que habían comenzado años atrás. Era el inicio de una nueva etapa, llena de posibilidades, respeto y comprensión, y la promesa de que algunos lazos, por simples que parezcan al principio, pueden convertirse en algo mucho más profundo y significativo. Los días pasaban lentamente, pero con cada amanecer, la cercanía entre Manuel y Nayeli crecía de manera silenciosa pero poderosa. Lo que había comenzado como una reunión casual y amistosa ahora adquiría matices más complejos, llenos de emociones que ambos estaban aprendiendo a reconocer. Cada gesto, cada mirada, cada conversación parecía cargar un peso nuevo,
uno que ni la broma de la niñez ni los años de separación habían podido preparar completamente. Manuel comenzó a notar detalles en Nayeli que antes no había visto. La manera en que movía las manos al explicar algo, su risa que se sentía más madura, y la paciencia con la que abordaba cada tarea, incluso las más pequeñas, le mostraban una mujer que había crecido con fuerza y determinación. Él mismo se sorprendía de cómo sus emociones se intensificaban al estar cerca de ella, una mezcla de admiración, cariño y algo indefinible que lo hacía sentir nervioso y atento a la vez. Nayeli, por su parte, sentía algo similar. La cercanía con Manuel despertaba recuerdos del pasado, pero también sentimientos nuevos. Su respeto por él había crecido durante los años, y al verlo ahora, adulto y responsable, no podía evitar sentirse atraída por su forma de ser. Cada conversación, cada paseo por el campo, cada momento compartido alimentaba un vínculo que se estaba transformando de manera natural. Sin embargo, Nayeli también se sentía confundida, había aprendido a ser independiente, a confiar en sus propias decisiones, y la cercanía con Manuel le recordaba la vulnerabilidad que había experimentado cuando era niña. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero que bordeaba los campos del rancho, Nayeli compartió con Manuel algunas historias de su vida fuera del pueblo. Habló de las personas que había conocido, los lugares que había visitado y las experiencias que la habían hecho más fuerte. Manuel escuchaba con atención, asintiendo y haciendo preguntas, fascinado por cada detalle. Pero también sentía un pequeño temor. ¿Cómo podría expresar lo que sentía sin arruinar la relación que estaban construyendo? ¿Cómo decir que aquellos recuerdos de la niñez habían crecido en su corazón hasta convertirse en algo real y profundo? A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Manuel y Nayeli comenzó a enfrentar sus primeros desafíos. No eran problemas externos, ni conflictos con otras personas, sino dificultades internas, emociones que debían comprender, sentimientos que debían aceptar, y la necesidad de comunicarse de manera sincera sin perder la comodidad que habían creado. Cada encuentro se volvía un delicado equilibrio entre la amistad y algo más, y ambos debían aprender a navegarlo con cuidado y respeto. Una tarde, mientras ayudaban a colocar postes para una cerca nueva, Nayeli se detuvo un momento y miró a Manuel con una expresión que él no podía interpretar de inmediato. Sus ojos reflejaban algo más que curiosidad, había una mezcla de aprecio, admiración y un toque de incertidumbre. Manuel, sorprendido, se dio cuenta de que su corazón latía más rápido de lo habitual. No eran los recuerdos de la niñez los que lo hacían sentir así, sino la presencia de Nayeli frente a él, adulta, independiente y completamente consciente de su entorno. Durante esa conversación silenciosa, ambos comprendieron que habían llegado a un punto crucial, no podían seguir ignorando las emociones que crecían entre ellos. Era un desafío delicado, porque la relación que compartían estaba basada en respeto, amistad y admiración mutua, y cualquier mal paso podía alterar la dinámica que habían construido con tanto cuidado. Sin embargo, la vida les había mostrado que los lazos verdaderos requieren honestidad y apertura, y que ignorar los sentimientos solo los hace más difíciles de manejar. Esa misma semana, Nayeli decidió hablar con Manuel sobre sus sentimientos. No fue fácil. Encontrar las palabras adecuadas para expresar emociones profundas siempre lo es. Ella comenzó explicando cómo los recuerdos de su niñez habían permanecido en su memoria, cómo su respeto por él había crecido a lo largo de los años y cómo, al reencontrarse, había sentido una mezcla de curiosidad, alegría y afecto. Manuel escuchaba atentamente, asintiendo y tomando su tiempo para comprender cada palabra, cada emoción expresada. Cuando Nayeli terminó de hablar, Manuel se sintió aliviado y a la vez nervioso. Había experimentado los mismos sentimientos, pero había temido que expresar su afecto de manera directa pudiera cambiar la relación para siempre. Con voz tranquila pero firme, le explicó cómo esos recuerdos de la niñez habían evolucionado en su corazón, y cómo la admiración y el cariño que sentía por ella habían crecido a lo largo de los años, esperando el momento adecuado para ser reconocidos. El momento fue delicado y lleno de emociones.
Ninguno de los dos tenía experiencia con este tipo de confesiones y cada palabra parecía cargar con un peso enorme. Sin embargo, lo importante era que ambos habían decidido enfrentar sus sentimientos con sinceridad. Comprendieron que la amistad y la admiración que habían construido podían convertirse en un vínculo aún más fuerte si se mantenían respetuosos y atentos a las emociones del otro. Después de esa conversación, la relación entre Manuel y Nayeli cambió de manera sutil pero significativa. Ya no era solo amistad o admiración, había un entendimiento profundo, una conexión emocional que les permitía compartir pensamientos, preocupaciones y sueños sin temor a ser juzgados. Cada paseo por el campo, cada tarea en el rancho y cada conversación se volvía más significativa, porque ambos comprendían que estaban construyendo algo único y valioso. Sin embargo, como ocurre con cualquier relación que comienza a profundizarse, surgieron desafíos. Ambos habían pasado años desarrollando independencia y resiliencia, y aprender a depender emocionalmente del otro era un proceso nuevo y a veces incómodo. Manuel debía aprender a comunicar sus necesidades de manera abierta, mientras que Nayeli debía permitir que otros compartieran responsabilidades y emociones con ella. Cada pequeño malentendido o diferencia de opinión se convirtió en una oportunidad para crecer y fortalecer la relación, enseñándoles paciencia, tolerancia y comprensión. Un día, mientras trabajaban en la cosecha de manzanas, Nayeli se detuvo para observar el paisaje y reflexionar sobre sus sentimientos. Comprendió que su afecto por Manuel no era solo un recuerdo de la infancia, sino una admiración profunda por el hombre que se había convertido. Se sintió agradecida por la oportunidad de reencontrarse con él y por la forma en que su relación había evolucionado de manera natural. Comprendió que, aunque existían desafíos emocionales, la conexión que compartían era valiosa y merecía ser cuidada con dedicación y respeto. Manuel, por su parte, experimentaba emociones similares. Cada gesto de Nayeli, cada sonrisa y cada palabra compartida lo hacían sentir una mezcla de felicidad y responsabilidad. Comprendió que cuidar de esta relación no significaba limitar la independencia de ninguno, sino apoyarse mutuamente, respetar los espacios personales y aprender a compartir los momentos importantes. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad de construir un vínculo más sólido y auténtico que pudiera resistir las dificultades de la vida. Durante estas semanas, los momentos de alegría se alternaban con desafíos emocionales. Ambos aprendían a leer las señales del otro, a interpretar silencios, gestos y miradas, y a comunicarse de manera efectiva. Cada conversación se volvía un ejercicio de honestidad y empatía. Cada actividad compartida, por más sencilla que fuera, se transformaba en un espacio para fortalecer la relación y crear recuerdos duraderos. Comprendieron que la vida no siempre es fácil, pero que los vínculos verdaderos se construyen día a día, con paciencia y dedicación. A medida que avanzaba la temporada, la relación entre Manuel y Nayeli se volvió más fuerte. La confianza creció, y con ella, la capacidad de compartir sueños y preocupaciones. Hablaban sobre el futuro, sobre cómo podrían apoyarse mutuamente y cómo equilibrar su afecto con la independencia que ambos valoraban. Cada decisión era tomada con cuidado, considerando no solo sus sentimientos, sino también el impacto en sus familias, su comunidad y la vida que habían construido hasta ese momento. Un día, mientras descansaban después de una larga jornada de trabajo, Nayeli miró a Manuel y le dijo con sinceridad que había aprendido a valorar cada momento que compartían, y que estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Manuel, conmovido, respondió que sentía lo mismo, y que estaba dispuesto a cuidar de ese vínculo con paciencia y dedicación, reconociendo que el tiempo, la distancia y los desafíos habían hecho que su conexión fuera aún más fuerte y significativa. Ese momento de apertura y honestidad fue un punto de inflexión. Ambos comprendieron que la relación que estaban construyendo no era solo fruto de la nostalgia o de la curiosidad, sino de un profundo respeto, admiración y afecto mutuo. Aprendieron que enfrentar los desafíos emocionales juntos los hacía más fuertes y que la paciencia y la comunicación eran clave para mantener la armonía en cualquier vínculo que valiera la pena.
A partir de ese día, Manuel y Nayeli continuaron fortaleciendo su relación. Cada amanecer traía nuevas oportunidades para compartir, cada tarea cotidiana se volvía significativa, y cada conversación les permitía comprenderse mejor. La vida no estaba libre de dificultades, pero ambos sabían que podían enfrentar cualquier desafío si mantenían la sinceridad, el respeto y la empatía como base de su relación. La parte 4 de su historia se convirtió, entonces, en un tiempo de introspección, reconocimiento emocional y crecimiento compartido. Ambos comprendieron que los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para fortalecer su vínculo y prepararse para el siguiente paso en su vida juntos. El amor, aprendieron, no siempre se manifiesta de manera inmediata o fácil, a veces, requiere paciencia, reflexión y la disposición de entender y apoyar al otro en cada etapa del camino. El verano estaba en su punto más alto, y los campos del rancho brillaban bajo la luz del sol, llenos de vida y movimiento. Los animales pastaban tranquilamente, los pájaros cantaban desde las ramas de los árboles, y la brisa cálida acariciaba suavemente los rostros de Manuel y Nayeli mientras caminaban juntos por los senderos que habían recorrido tantas veces en las últimas semanas. Aquella temporada era diferente a cualquier otra que hubieran vivido, no solo por la labor del campo, sino porque ambos sentían en el corazón que algo importante estaba a punto de suceder. Después de meses de reconexión, de conversaciones profundas y de compartir tanto las tareas del rancho como los recuerdos del pasado, Manuel y Nayeli comprendieron que la relación que habían cultivado era única. Lo que había comenzado como una broma infantil y una curiosidad silenciosa se había transformado en un afecto genuino, lleno de respeto, admiración y cariño mutuo. Pero, al mismo tiempo, surgió la necesidad de tomar decisiones claras sobre el futuro, porque la vida les enseñaba que los vínculos verdaderos requieren compromiso y valentía. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un viejo roble, Nayeli rompió el silencio con una pregunta directa pero delicada: Manuel, después de todo lo que hemos compartido, ¿qué sientes realmente? No quiero que nuestra relación se quede en palabras o recuerdos. Quiero saber qué hay en tu corazón. Manuel la miró, tomando aire, consciente de que aquel era el momento que había estado esperando desde que la vio regresar al pueblo. Cada palabra de Nayeli reflejaba su sinceridad y su deseo de claridad, y él comprendió que era hora de abrir su corazón completamente. Con voz firme pero suave, Manuel comenzó a hablar. Le contó cómo la broma de la niñez había sido solo el inicio de algo mucho más profundo. Cómo, con los años, había recordado cada gesto, cada sonrisa y cada mirada que compartieron, y cómo esos recuerdos habían crecido en él hasta convertirse en un afecto genuino y constante. Le habló de la admiración que sentía por su fuerza, su independencia y su forma de enfrentar la vida, y de cómo su regreso había despertado emociones que él no podía ni quería ignorar. Cada palabra estaba cargada de sinceridad, y cada pausa mostraba que había pensado cuidadosamente en lo que sentía. Nayeli lo escuchaba atentamente, con los ojos brillantes y el corazón latiendo rápido. Ella también había sentido lo mismo durante todo el tiempo que estuvieron juntos después del reencuentro. La admiración, el respeto y el cariño que sentía por Manuel habían crecido de manera natural, y ahora comprendía que lo que sentía no era solo nostalgia ni curiosidad, sino un vínculo profundo que merecía ser reconocido y cuidado. Cuando Manuel terminó de hablar, Nayeli sonrió, aliviada y emocionada al mismo tiempo. Tomó su mano con suavidad, y sin necesidad de más palabras, ambos comprendieron que estaban listos para dar un paso más en su relación. Durante las semanas siguientes, comenzaron a planear juntos cómo fortalecerían su vínculo de manera más concreta. No se trataba de apresurarse ni de actuar por impulso, sino de tomar decisiones conscientes que reflejaran el respeto, la confianza y el cariño que sentían. Pasaban los días trabajando codo a codo en el rancho, compartiendo responsabilidades y disfrutando de los pequeños momentos de alegría, las risas mientras cuidaban a los animales, la satisfacción de cosechar frutas y verduras y las conversaciones al final del día mientras el sol se escondía detrás de las colinas. Cada actividad, por sencilla que fuera, se convirtió en un símbolo de la unión que estaban construyendo.
La comunidad también comenzó a notar la cercanía entre Manuel y Nayeli. Los vecinos, que los habían conocido desde niños, observaban con una mezcla de curiosidad y aprobación cómo ambos se apoyaban mutuamente, compartían responsabilidades y mostraban un afecto silencioso pero evidente. No se trataba de un amor impulsivo ni de un romance superficial, era algo más profundo, basado en la confianza, la admiración y la capacidad de estar presentes el uno para el otro. Poco a poco, las familias de ambos también comenzaron a comprender la importancia de esta relación y ofrecieron su apoyo de manera discreta y respetuosa. Un día, mientras paseaban por el río cercano al rancho, Manuel decidió dar un paso importante. Tomó la mano de Nayeli y la miró con seriedad, pero con una sonrisa que reflejaba ternura y cariño. Le expresó que, aunque la broma de la niñez había sido un simple juego, lo que habían compartido desde su reencuentro era real y significativo. Le pidió que considerara la posibilidad de formar una vida juntos, no como obligación ni como resultado de recuerdos pasados, sino como una decisión consciente basada en el afecto y la admiración que sentían el uno por el otro. Nayeli, emocionada, aceptó con una sonrisa y un brillo en los ojos que reflejaba su felicidad y confianza. A partir de ese momento, su relación alcanzó un nivel de madurez y profundidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Comenzaron a planificar su vida juntos de manera realista, considerando las responsabilidades del rancho, sus familias y la comunidad. Aprendieron a equilibrar la cercanía emocional con la independencia personal, y cada decisión que tomaban estaba marcada por la comunicación, el respeto y la comprensión mutua. La relación se convirtió en un espacio seguro donde podían compartir sueños, preocupaciones y alegrías, fortaleciendo su vínculo día tras día. La vida en el rancho también se transformó con la presencia constante de Nayeli. Su energía, habilidades y determinación se combinaron perfectamente con la experiencia, humor y responsabilidad de Manuel. Juntos, lograron mejorar la organización del rancho, optimizar las tareas diarias y enfrentar cualquier desafío que surgiera con paciencia y creatividad. La comunidad notaba la armonía entre ellos y admiraba la manera en que habían construido un vínculo sólido y equilibrado, basado en la colaboración y el respeto mutuo. Un día, mientras preparaban la tierra para sembrar nuevas hortalizas, Nayeli compartió un pensamiento con Manuel: nunca imaginé que la broma de la niñez nos traería hasta aquí, pero estoy agradecida por cada paso que dimos. Cada decisión, cada momento de espera, nos preparó para esto. Manuel sonrió, comprendiendo que la paciencia, la distancia y las experiencias de vida habían sido esenciales para que su relación alcanzara este nivel de profundidad. Ambos comprendieron que el amor verdadero no siempre surge de manera inmediata, sino que a veces necesita tiempo, reflexión y crecimiento personal para florecer plenamente. Con el paso de los meses, Manuel y Nayeli consolidaron su vida juntos. No se trataba de un matrimonio formal inmediato, sino de una vida compartida basada en compromiso, respeto y afecto. Cada amanecer los encontraba trabajando juntos, cada atardecer compartiendo historias y risas, y cada noche reflexionando sobre lo afortunados que eran de haber encontrado un vínculo tan sólido y valioso. La comunidad los apoyaba, las familias los admiraban y ellos mismos se sentían completos al saber que habían encontrado a alguien que los entendía, los respetaba y los acompañaba en cada etapa de la vida. El clímax de su historia no fue un evento dramático ni una sorpresa repentina, sino la realización de que el afecto y el respeto que habían cultivado durante años se habían convertido en algo real y profundo. La broma de la infancia había sido solo el inicio, un primer hilo que conectó sus destinos, pero la vida, con paciencia y sabiduría, les había dado la oportunidad de construir algo duradero, sólido y lleno de significado. Cada día juntos era una celebración de la confianza, la paciencia y la admiración que sentían el uno por el otro. En una tarde tranquila, mientras observaban cómo el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se teñía de colores cálidos, Nayeli se apoyó suavemente en el hombro de Manuel. Ambos estaban en silencio, pero no necesitaban palabras. Todo lo que habían vivido, cada desafío superado y cada momento compartido, los había preparado para ese instante de tranquilidad y certeza.
Comprendieron que la vida no siempre es rápida ni sencilla, pero que los lazos construidos con paciencia y amor verdadero tienen la fuerza para durar. Finalmente, Manuel y Nayeli decidieron formalizar su unión, no como resultado de la broma infantil, sino como expresión de un compromiso consciente y profundo. Celebraron su vida juntos rodeados de familiares, amigos y vecinos, quienes habían sido testigos del crecimiento de ambos y del respeto que siempre habían mostrado el uno por el otro. La ceremonia fue sencilla, íntima y llena de significado, reflejando la autenticidad y la honestidad que caracterizaban su relación. Con el tiempo, la pareja continuó trabajando en el rancho, cuidando de sus familias y fortaleciendo su vínculo día a día. Aprendieron que la felicidad no reside en grandes gestos o celebraciones espectaculares, sino en la constancia, el respeto mutuo y la capacidad de enfrentar la vida juntos, con paciencia y comprensión. Cada amanecer y cada tarea diaria se convirtieron en símbolos de su compromiso y de la vida que habían decidido construir juntos. El legado de su historia no estaba solo en ellos, sino también en la comunidad. Su relación se convirtió en un ejemplo de cómo el afecto, la paciencia y el respeto pueden transformar los lazos de la infancia en vínculos adultos sólidos y duraderos. Los vecinos, al observarlos, comprendieron que las relaciones verdaderas no siempre surgen de manera inmediata, sino que requieren tiempo, cuidado y la disposición de crecer juntos a través de las experiencias de la vida. Y así, lo que comenzó como una broma de juventud se transformó en una historia de compromiso, afecto y crecimiento compartido. Manuel y Nayeli habían aprendido que los lazos más valiosos no dependen de la rapidez ni de la fuerza de un impulso, sino de la paciencia, la confianza y la capacidad de apoyarse mutuamente. Cada día era una oportunidad para fortalecer su vínculo, disfrutar de la compañía del otro y construir recuerdos que durarían toda la vida. El sol se escondía detrás de las colinas, el viento movía suavemente la hierba y los animales regresaban a sus establos. Manuel y Nayeli caminaban juntos, tomados de la mano, conscientes de que el tiempo, la distancia y los desafíos habían hecho que su relación fuera aún más fuerte y significativa. Sus corazones estaban llenos de gratitud, sus almas conectadas por respeto y afecto, y sus vidas unidas en un camino compartido que prometía muchos años de felicidad y aprendizaje mutuo. La broma de la infancia, que alguna vez parecía un juego sin importancia, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande, una historia de vida real, llena de paciencia, admiración, respeto y amor verdadero, demostrando que a veces los hilos más simples pueden tejer los lazos más fuertes.